Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a comenzar hoy un estudio bíblico sobre el primer capítulo de la Carta de Santiago. Pero antes de comenzar vamos a inclinarnos delante de la presencia de Dios para orar. Amado Padre, te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por tu santa palabra, la Biblia. Y ahora queremos traer ante ti a aquellos que nos han pedido que oremos por ellos y que traigamos sus problemas ante el trono de tu gracia. Oramos por aquella querida mujer cristiana que está en una silla de ruedas y que sufre artritis. Dios, sé misericordioso con ella, por favor, y haz que pueda ser de bendición para otros en medio de su dolor. Que ella se valga de los infinitos recursos de tu gracia para sostenerse día a día. Oramos por ese hijo que ha abandonado su hogar y que está involucrado en drogas. Señor, alcánzale con tu evangelio salvador. Que tú les des a sus padres la fortaleza para enfrentar cada día. Te agradecemos por aquellos que nos escuchan y que oran por nosotros regularmente y que están ahora desanimados. Sosténles y que ellos puedan ser de bendición para otros. Ahora, Padre, te entregamos el ministerio de tu palabra en tus manos, porque queremos hacerlo bien, queremos exponerla en el poder del Espíritu Santo para que sea de beneficio a la gente. Y te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Nuestras Biblias están abiertas allí en el primer capítulo de Santiago. Bueno, le doy tiempo, usted puede buscar su Biblia y abrirla allí en el capítulo 1 de la Carta de Santiago. Quiero decirle que no es mi intención darles un estudio bíblico detallado de esta epístola, sino que lo que quiero hacer, con la ayuda de Dios, son 4 programas dedicados a considerar las pruebas por las cuales los cristianos pueden determinar si están o no creciendo espiritualmente. Mire, la clave la encontramos en el versículo 4 de este capítulo 1 de Santiago. Dice así: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Partiendo de este texto, creo que el propósito de esta epístola es que los cristianos lleguen a ser perfectos, completos, maduros. Por favor, observe la palabra perfectos en el versículo 4. No significa que no tengamos pecados, significa maduro, adulto. Y la palabra cabales significa completos. Lo que Dios quiere es que sus hijos sean cristianos completos. Desea que seamos maduros desde el punto de vista espiritual. Por lo tanto, el propósito al escribir esta epístola es que los creyentes puedan madurar. Ahora, al mirar las Escrituras, usted se convencerá de que esto estaba en las mentes de los escritores cuando lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pablo dijo en Filipenses 3:14, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Este versículo habla de crecimiento. Pablo no estaba satisfecho de haber ya logrado el propósito que Dios había establecido para él como cristiano. Y por lo tanto dijo, «Prosigo a la meta, al premio». Cuando la vida comienza, luego viene una carrera, debe madurar, desarrollarse. En Primera de Tesalonicenses 3:12 leemos, «Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros». Las palabras crecer y abundar nos hablan de desarrollo, de crecimiento. Repito, donde hay vida debe haber desarrollo, crecimiento, madurez. En Hebreos 6:1 leemos, «Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección». Ahora bien, en el capítulo 1 de la epístola que estamos considerando, Santiago dice que Dios desea que sus hijos logren un propósito, el cual es la madurez. Recordemos que la palabra perfectos no significa sin pecado, significa alcanzar un propósito, llegar a un fin satisfactorio. En Santiago el propósito es crecer o madurar, y este debe ser el propósito de cada hijo de Dios. Quizá alguien diga, yo tengo 25 años de experiencia en la vida cristiana.
Tenga cuidado, tal vez lo que usted quiera decir es que ha tenido un año de vida cristiana repetido 25 veces. Lo trágico en la Iglesia de Cristo hoy es que los cristianos son víctimas de desarrollo limitado, o sencillamente nunca crecieron, nunca maduraron. Hay cristianos que hace años que son salvos, pero que todavía están en sus primeros pasos espirituales. En realidad nunca crecieron. Ahora, obviamente, existe una etapa legítima de recién nacido. Cuando Pablo escribió a los Corintios en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, él dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta no era una etapa legítima de recién nacido. Ellos eran cristianos carnales. Deberían haber madurado, pero no lo habían hecho. Por lo cual Pablo les dice que son carnales. En realidad les estaba diciendo que ellos eran responsables por no haber crecido en el Señor. Pero hay una etapa legítima de recién nacidos, le decía. Leemos en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Amigo mío, usted que está escuchando este programa, si usted fue salvo hace poco, entonces es un niño legítimo. Entonces es un bebé en la fe legítimamente. A esta etapa Dios le llama niños recién nacidos. Pero usted no puede ser siempre un bebé espiritual en su vida cristiana. Dios desea que usted y yo crezcamos, y por lo tanto vamos a desear la leche espiritual no adulterada para que crezcamos. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos, ¿estoy creciendo? ¿Estoy madurando espiritualmente? En Santiago capítulo 1 encontramos 4 pruebas por las cuales un cristiano puede escudriñar su propio corazón a la luz de la palabra de Dios y descubrir por sí mismo si está o no creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro 3:18 leemos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy avanzando a la madurez? ¿Estoy prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo? ¿Estoy añadiendo virtudes a mi fe? Esto es lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Vamos a poner las cosas en orden y en forma de preguntas. Número 1. ¿Cómo reacciono ante las pruebas? Según Santiago 1, del 1 al 12. ¿Cómo resisto la tentación? Según Santiago 1, 13 al 17. Número 3. ¿Cómo respondo a la verdad? Según Santiago 1, 18 al 25. Y número 4. ¿Cómo refreno mi lengua? Según Santiago 1, 26. Repito, ¿cómo reacciono ante las pruebas? Número 1. Número 2, ¿cómo resisto la tentación? Número 3, ¿cómo respondo a la verdad de Dios? Y número 4, ¿cómo refreno mi lengua? Ahora, en primer lugar, consideremos las pruebas. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando Santiago habla de la tentación en estos primeros 12 versículos del capítulo 1, no está hablando de una tentación del diablo, sino que se refiere a las pruebas. En el versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero si observamos el versículo 3 dice: sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe. Por lo tanto, la palabra prueba en los versículos 1 al 12, no es una tentación a hacer lo malo, sino que se refiere a una prueba. Por lo tanto, están relacionadas con la primera pregunta que nos hicimos recién. ¿Cómo reacciono ante las pruebas? En segundo lugar, ¿cómo resisto la tentación? El versículo 13 nos da la segunda división del capítulo 1. La palabra tentación aquí es una tentación que viene del diablo. Esta vez sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nos dice Santiago en el capítulo 1, versículos 13 y 14. La tercera prueba tiene que ver con la verdad y está en el versículo 18. Él,
De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo yo respondo a la palabra de verdad? ¿Me rebelo contra ella? ¿Me disgusta el predicador que enseña la verdad a los hombres? ¿Cómo reacciono y respondo a la verdad de la santa palabra de Dios? Y la cuarta prueba está en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Refreno yo mi lengua? Vamos de nuevo. Prueba número 1. ¿Cómo reacciono ante mis pruebas? Santiago 1:1 en adelante. Y leo así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o diferentes clases de pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por favor, examine estos versículos y considere la primera prueba para sí mismo. ¿Estoy creciendo como cristiano o permanezco inmaduro espiritualmente? Ahora, ¿cuál es la razón de la prueba? La respuesta está en el versículo 3. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Hay alguien que piense que no necesita paciencia? Hebreos 10:36 dice que es necesaria la paciencia. Cada creyente necesita paciencia. ¿Y cuál es el propósito de la prueba? Producir paciencia en el Hijo de Dios. Sabiendo esto, dice Romanos 5:3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También podríamos leerlo de esta manera: la tribulación produce paciencia. Vemos que la paciencia perfecciona el carácter cristiano, y si permanecemos en la prueba, es entonces que nuestra vida cristiana es fortalecida y crecemos. Maduramos hasta alcanzar el propósito deseado por Dios para nosotros. El propósito de la prueba es producir paciencia. Observemos en segundo lugar la reacción ante la prueba. Si la razón de la prueba es producir paciencia, la reacción ante la prueba entonces debe ser recibida con agrado. En versículo 2 leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra diversas significa de variadas clases o tipos de pruebas. ¿Cuál es su reacción cuando las cosas no son como usted deseaba? ¿Cuál es su reacción cuando la prueba llega a su familia o la muerte se lleva a alguien amado? ¿O cuando está pasando por pobreza? Quizás usted perdió su trabajo y ya no tiene su fuente de ingresos, o cuando las cosas simplemente no marchan bien. ¿Cuál es su primera reacción? No la segunda. ¿Cómo reacciona inmediatamente cuando las cosas comienzan a ir mal? Santiago dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Creo que los cristianos necesitamos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra primera reacción en nuestro hogar cuando las cosas no van bien? Cuando usted está enojado con su esposa, o con su esposo, o con sus padres, o con sus hijos, ¿reacciona con una mala actitud? Bueno, si esta es su primera reacción, entonces esto es un signo de inmadurez. Esto nos muestra que no estamos madurando. Muestra que aún somos carnales, que todavía somos bebés espirituales. El texto dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando usted cae en diversos tipos de pruebas. Ahora, usted me puede decir que no es posible para un cristiano tener gozo en cada circunstancia. Bueno, discúlpeme, pero la Biblia enseña otra cosa. Por ejemplo, en 2 de Corintios 7 tenemos un testimonio concerniente a esto. Pablo dijo en el versículo 4: Mucha franqueza tengo con vosotros,
Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces usted dice, ¿es posible para un cristiano tener gozo en medio de la tribulación? Bueno, no es posible para un cristiano inmaduro, no si usted no está creciendo. Si usted todavía es un bebé y no ha madurado en su vida cristiana, entonces no tendrá gozo en las tribulaciones, se quejará, estará en aprietos. Pero para un cristiano que es maduro, él nunca pierde su gozo a pesar de la adversidad. Usted debe notar esto de nuevo en el capítulo 8 de 2 Corintios. Déjeme leer desde versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, etcétera, etcétera. ¿Lo notó? Ahora, alguien que lea esto diría, ¿cómo puede ser que un cristiano tenga gozo abundante en medio de una gran aflicción? Bueno, solo si ese cristiano madura y crece para alcanzar aquello que Dios tiene preparado para él en su vida cristiana. Si usted es inmaduro, si todavía es un bebé grande, entonces no puede regocijarse. Llorará, se quejará, estará en falta. Pero el Hijo de Dios que está creciendo en gracia y madurando en su vida cristiana, se regocijará a pesar de las pruebas. Mientras estamos en 2 Corintios, podemos leer el capítulo 12, versículo 9. El Señor le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». Alguien que lea esto puede decir, ¿cómo puede un hombre o una mujer perfeccionar su poder en la debilidad? Bueno, solo por su madurez espiritual. Si no está creciendo espiritualmente, el poder de Cristo no puede perfeccionarse en sus debilidades. Es de niños quejarse y llorar ante la menor provocación. Esta es la forma en que los niños pequeños se comportan. Y es por esto que Pablo dijo a los cristianos en Corinto que ellos eran carnales, eran bebés en Cristo, porque no tenían madurez, porque no habían crecido. Su primera reacción era de niños, era una reacción inmadura. Ahora, Santiago dice, acepta la prueba, determine si usted está creciendo o no, como lo debería estar haciendo. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire, hay una razón para la prueba. Alguien puede decir, usted no conoce mi situación. Bueno, la Biblia nos dice que nos regocijemos en nuestras circunstancias. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez se los digo, regocijaos. Pero quede claro, no somos llamados a regocijarnos en nuestras circunstancias en sí. Nuestro gozo es en el Señor, en medio de las circunstancias. Y al crecer en el Señor, nos volvemos maduros espiritualmente. Y entonces no seremos ahogados por las circunstancias. Las pruebas son muy reales y pueden generar en nosotros una genuina tristeza. Pero a pesar de la tristeza, el Hijo de Dios que está creciendo espiritualmente y en su relación con el Señor, nunca pierde su gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Eso significa, bajo toda circunstancia, regocíjense en el Señor siempre. Y se lo dice de nuevo, regocíjense. Hace algunos años atrás, el doctor Lehmann Strauss tuvo el feliz privilegio de estar involucrado en el Ministerio de Enseñanza Bíblica allá en el Oriente Lejano. Tenía aproximadamente 90 compromisos para hablar en Japón, Corea e Islas Filipinas. Antes de llegar a Tokio, Japón, tuve un accidente en el que me quebré una pierna. Me dolía, pero yo no me había dado cuenta de que estaba quebrado. Por lo que al llegar a Tokio me llevaron a un hospital y allí me enteré que me había quebrado la pierna. Y entonces necesitaba un yeso. Por lo tanto tuve que viajar por un largo tiempo con mi pierna enyesada.
Y el yeso era muy pesado, de eso hace muchos años, aquellos yesos antiguos. Bueno, viajé con mucha incomodidad por algunas semanas y antes de partir de Japón para regresar, tenía que ir al hospital para que me sacaran el yeso. El doctor tomó una sierra eléctrica y cortó el yeso. Luego lo abrió y suavemente sacó mi pierna del yeso. Cuando esto sucedió, di un suspiro de alivio y dije, bueno, realmente es bueno librarme de esta cosa. El misionero que me había llevado al hospital estaba sentado a mi lado. Se acercó a mí y gentilmente me dijo, hermano, Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, no cuando estamos saliendo de ellas. Bueno, me sentí avergonzado. No fui el cristiano maduro que debería haber sido en el momento preciso. No me regocijé al caminar con el yeso, sino cuando me lo sacaron. Y el yeso realmente marcó una diferencia, La incomodidad de arrastrar aquel yeso por todo Oriente. Y eso no fue lo único molesto que me sucedió. Hubo un problema con los asientos del avión. Yo necesitaba 3 asientos en cada avión. Y además era difícil mantener mi cuerpo limpio porque no podía tomar un buen baño completo. Y todas estas cosas fueron añadiendo a mi incomodidad y a mi descontento y permití que me dominaran en algún momento. Y necesité de aquel querido misionero que él me recordara lo que dice Santiago 1:2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por lo tanto, vemos que el propósito del libro de Santiago es que los cristianos maduremos, que crezcamos espiritualmente. ¿Está usted evaluándose en este aspecto de su vida? ¿Está usted madurando? Entonces tenemos que el propósito de la prueba, según el versículo 3, es paciencia. Si estamos creciendo, la reacción a la prueba será recibirla con gozo. Ahora, quiero que observe el versículo 5. Allí tenemos el recurso durante la prueba. ¿Qué hago cuando en mi vida llegan las pruebas? Bien, por supuesto, si soy inmaduro me quejaré. Culparé a todos y a todo por la situación. Pero si estoy madurando, de inmediato reaccionaré de acuerdo al versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así vemos que la razón de la prueba es paciencia, la reacción a la prueba debe ser gozo y el recurso durante la prueba es la oración. Aquí vemos, queridos amigos, que necesitamos sabiduría cuando estamos pasando por las aguas profundas de la prueba, más que en cualquier otro tiempo. Es entonces que necesitamos la sabiduría de Dios. Y si nos volvemos a Dios en oración, esto indica que estamos madurando. ¿Qué hace usted cuando vienen las pruebas? ¿Comienza a llorar, quejarse a su familia, o con los vecinos, o con el pastor? ¿Cuál es su primer recurso en el tiempo de la prueba? El cristiano maduro, instintiva e intuitivamente irá a Dios en oración. Lo leo de nuevo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Finalmente, la recompensa viene después de la prueba. Tenemos la razón de la prueba, la paciencia. La reacción a la prueba, el gozo. El recurso durante la prueba, la oración. Y ahora tenemos la recompensa, pero la recompensa llega después de la prueba. Lo leemos en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, ¿cuál es esa corona de vida? Leamos por favor 1 de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la recompensa viene después de la prueba, y es la alabanza que viene del mismo Dios.
Oh, mi amigo cristiano, ¿cuál es su reacción ante las pruebas de la vida? ¿Sabe? Esta es la prueba número 1, que nos dice si estamos madurando en las cosas de Dios. En nuestro próximo programa vamos a ver la prueba número 2. Pero antes de terminar, vamos a hablar con Dios y pidámosle que siga obrando con su palabra en nuestras vidas. Amado Padre, sella estas verdades en los corazones de todos nosotros, de todos los que las han escuchado, y te pedimos que ayudes a los cristianos que están pasando por las aguas profundas de la prueba en este tiempo. Y si alguno de ellos no está madurando como debiera, Dios, ayúdales con tu palabra a crecer en gracia. Desde ya, al responder esta oración, te lo agradecemos mucho. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.